El padre Castellani, en su comentario a este Evangelio, dice que esta parábola del buen samaritano está henchida de conclusiones cristianas. De ellas retendremos solamente 3, dice Castellani. 1, la caridad con el prójimo como una obligación capital y necesaria. 2, la extensión del concepto de prójimo a todos los hombres. Y 3, una alusión poco sabrosa a los sacerdotes y levitas, que se le ha de haber escapado a Cristo. ¿Por qué diablos no habrá puesto como ejemplos de inmisericordias a un banquero y a una actriz, y no a un sacerdote y un levita? Bueno, pues porque el Señor sabía que también en ese tiempo los sacerdotes y los levitas y los maestros de la ley dejaban mucho que desear, y no nos tenemos que escandalizar porque pase eso hoy también. Haya sacerdotes que no demos ejemplo y que no prediquemos el Evangelio y que queramos amoldarnos al mundo, etc. Pero bueno, quedémonos con el primero de estos 3 puntos, la primera de estas 3 enseñanzas que rescata Castellani. Dice la caridad con el prójimo como una obligación capital y necesaria. ¿Ustedes han escuchado cómo ha empezado esta Santa Misa, el introito de la misa? Confundantur et revereantur inimici mei, qui querunt animam meam. Confusos y avergonzados queden mis enemigos, que me persiguen a muerte. Un cristiano tiene que saber que existen los enemigos. Porque Jesús no nos ha dicho que no tengamos enemigos. Jesús nos ha dicho que amemos a nuestros enemigos, pero que no nos ha dicho que no vamos a tener enemigos. Por lo tanto, no pretendamos pervertir el Evangelio queriendo vivir una vida de buen rollo con todo el mundo y de no resistir a nadie, esta palabra que está tan de moda ahora, que es la palabra tolerancia, porque tenemos enemigos y tendremos enemigos. Y si no tenemos enemigos es que algo no está funcionando bien. Pero a estos enemigos hay que amarlos. ¿Qué nos ha enseñado siempre la Iglesia? Esta parábola hoy llamada del buen samaritano nos enseña que aunque la otra persona sea un samaritano, es decir, sea uno que se considera mi enemigo, o sea uno que sea un pecador, un desgraciado, yo tengo que amarle, es decir, yo tengo que hacerle un bien, es decir, yo tengo que trabajar, o por lo menos rezar, que ya es mucho trabajar, para que esa persona se salve. La Iglesia siempre nos ha enseñado esta sencilla frase que dice: hay que odiar el pecado y amar al pecador, que es una frase sencilla de catequesis que nosotros habremos escuchado muchas veces, pero que luego a la hora de la verdad nos cuesta poner en práctica, porque si la persona que ha hecho algo mal es alguien que es amiguito mío, intento justificar lo que ha hecho, es decir, amo el pecado con la excusa de amar al pecador. Pero como sea una persona que yo no soporto, pues no solo odio lo malo que ha hecho, sino que también se lleva esa persona unas buenas tortas de parte de mi interior, por lo menos, ¿no? Aunque no le dé con las manos físicamente. Entonces, fíjense que esta sencilla catequesis que la Iglesia siempre nos ha enseñado, basándose en las enseñanzas de Jesús,
en concreto en esta parábola del buen samaritano, que aunque la persona sea nuestro enemigo, nos caiga mal, nosotros siempre hemos de distinguir lo que es el pecado que ha hecho esa persona y esa persona que tenemos que procurar amarla para que vaya al cielo. Hay que odiar el pecado y amar al pecador. Los mahometanos odian el pecado y juntamente con el pecado odian al pecador. Y entonces hacen que todos seamos pecadores. Para un mahometano, todo el que no confiesa que Alá es grande, pues es un infiel y por lo tanto hay que acabar con él. Es un enemigo, hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. En cambio, por el otro lado, por el otro extremo equivocado, tenemos al budista. Y el budista confunde y al amar al pecador, ama también el pecado, porque dice que en realidad no hay enemigos, porque todos formamos parte de esa energía cósmica y por lo tanto no hay amigos y no hay enemigos, porque al final no hay bien y no hay mal, porque todo se confunde. Le suenan esas cosas que también hoy están bastante de moda, los yin y los yang y esas historias. Pues fíjense, la doctrina verdadera, que es la de nuestro Señor Jesucristo, no nos dice todos son enemigos, como el mahometano, o nos dice no hay enemigos, como el budista, sino nos dice hay enemigos, pero tienes que amarlos. Hay un enemigo, será judío, será samaritano, te caerá bien, no te caerá mal, te caerá mejor, te caerá peor, pero tienes que amarlo. Vamos entonces a pedirle al Señor en este domingo que nos conceda esta gracia. Él, que es el buen samaritano, nos conceda saber amar a todos con un amor sobrenatural, que es pedir, desear, trabajar para que aquellas personas que me rodean estén más cerca o más lejos, pues por mi trabajo, por mi oración, pues puedan alcanzar la gloria del cielo. Hay que odiar el pecado, pero hay que amar al pecador, sin caer en estos extremos que, como siempre se repiten en la historia de la humanidad, le hemos llamado mahometanos y budistas, pero lo podemos también verificar en nuestra misma vida, como a veces actuamos como un mahometano, porque por el simple hecho de que alguien me cae mal, no lo soporto, lo rechazo, lo odio, o simplemente porque una persona me cae bien o quiero aparentar que me llevo bien con todo el mundo y que no tengo enemigos, pues confundo el pecado con el pecador y acabo confundiendo el bien con el mal.